Las bacterias del género Campylobacter y sus relacionados, el Arcobacter y el Helicobacter, son las principales causas de afecciones inflamatorias. Aunque por lo general se tratan de enfermedades diarreicas agudas, estos microorganismos pueden producir infección en casi todo el cuerpo, en especial en pacientes inmunocomprometidos. La denominación Campylobacter procede de la palabra griega bacilo curvo, que se refiere a la forma del microorganismo parecida a un vibrión. El Campylobacter es un bacilo gram negativo, curvo y móvil que anteriormente se denominaba Vibrión fetus. Se han identificado más de 15 especies. Estas especies se dividen en 3 géneros: el Campylobacter, el Arcobacter y el Helicobacter. No todas estas especies son patógenas para el ser humano. Los patógenos para el ser humano se dividen en 2 grandes grupos, que son los que producen fundamentalmente diarrea y los que causan infecciones intraintestinales. En general, estos microorganismos no producen enfermedad en sus hospedadores animales. La infección por Campylobacter pylori puede llegar hasta el humano a través de la ingesta de alimentos crudos o poco cocidos o el contacto directo con animales infectados. Otras vías de transmisión pueden ser la ingesta de leche cruda o agua no tratada, también el contacto sexual bucal anal. La infección ocurre durante todo el año, en particular en el verano y en el otoño. El Campylobacter jejuni es mayor entre niños y adultos jóvenes, mientras que el Campylobacter fetus afecta ambos picos de la edad. La infección por Campylobacter fetus es más común en los hospedadores inmunodeprimidos. Entre las personas con mayor riesgo tenemos los enfermos de SIDA, hipogammaglobulinemias, neoplasias, hepatopatías, diabetes mellitus o aterosclerosis generalizadas y las embarazadas. Las infecciones por Campylobacter jejuni cursan asintomáticas. Por lo general, los síntomas aparecen de 2 a 4 días luego de la exposición inicial a microorganismo a través de la ingesta de alimentos poco cocidos o crudos o la ingesta de agua no tratada. Las lesiones ísticas las vamos a encontrar principalmente en el ilio, en el yeyuno y el colon. La biopsia muestra una reacción inflamatoria aguda inespecífica con neutrófilos, monocitos y eosinófilos en la lámina propia, así como una lesión del epitelio que se caracteriza por la pérdida de la capa de moco, degeneración glandular y abscesos de las criptas. La patogenia de la infección se desconoce. Aparentemente, la movilidad y la adherencia de la bacteria a los tejidos del hospedador favorecen la enfermedad, pero las enterotoxinas y citotoxinas clásicas no parecen desempeñar un papel importante en la lesión ística ni en la producción de la enfermedad. Las características clínicas de infección por Campylobacter y otras especies relacionadas como el Arcobacter que causan enfermedades diarreicas parecen tener mucha similitud. Entre 12 y 48 horas antes de que se inicie los síntomas diarreicos se presenta un síndrome prodromónico acompañado de fiebre, malestar general, cefalea y mialgias. Los síntomas más comunes en la fase intestinal se encuentran diarrea, dolor abdominal y fiebre. La intensidad de la diarrea varía desde varias deposiciones blandas hasta deposiciones con sangre macroscópica, refiriendo a la eliminación de 10 o más evacuaciones durante el peor día de la enfermedad. El dolor abdominal suele ser espasmódico y a veces constituye el síntoma cardinal. El dolor puede ser generalizado, pero puede localizarse. La infección por Campylobacter jejuni produce a veces una pseudoapendicitis y la fiebre constituye en ocasión la única manifestación inicial de infección por Campylobacter jejuni, con lo que puede simular primeras etapas de fiebre tifoidea. El Campylobacter filus causa enfermedad diarreica similar al Campylobacter jejuni, en especial hospedadores normales. Este microorganismo puede causar diarrea intermitente o dolor abdominal inespecífico en signo de localización. Excepto en el caso de Campylobacter fetus, las complicaciones van a ser muy raras, pero se van a dar solamente en pacientes inmunodeprimidos y en extremos de edad. Se han descrito 3 patrones de infección extraintestinal: bacteremia transitoria en un hospedador normal con enteritis. Segundo, bacteremia mantenida o infección circunscrita en un hospedador normal.
Tercero, bacteriemia mantenida o infección focal en un hospedador inmunodeprimido. No siempre se puede demostrar la presencia de enteritis. Es necesario un tratamiento antimicrobiano probablemente prolongado para suprimir o curar la infección. Las infecciones por Campylobacter, Arcobacter y Helicobacter intestinal en pacientes con SIDA o hipogammaglobulinemia pueden ser graves, persistentes y extraintestinales. La recaída después de la interrupción del tratamiento es común. Las complicaciones supurativas locales de la infección incluyen colecistitis, pancreatitis y cistitis. Complicaciones distantes incluyen meningitis, endocarditis, artritis, peritonitis, celulitis y aborto séptico. Todas estas complicaciones son poco comunes, excepto en individuos con inmunodepresión. La hepatitis, nefritis intestinal y síndrome hemolítico urémico en ocasiones complican la infección aguda. Pueden desarrollarse artritis reactiva y otras molestias reumatológicas varias semanas después de la infección, en especial en personas con fenotipo HLA-B27. El síndrome de Guillain-Barré con poca frecuencia aparece después de infecciones por Campylobacter, en uno de cada 100 a 200 casos. Pese a la frecuencia de esta complicación, se calcula que las infecciones por Campylobacter, por su alta incidencia, pueden desencadenar 20 a 40% de todos los casos de síndrome Guillain-Barré. Cuarto de los linfocitos periféricos indica la gravedad de la inflamación de una enteritis por Campylobacter. Sin embargo, las heces contienen leucocitos en casi todos los pacientes. El froti fetal debe examinarse con tinción de Gram en todos los casos sospechosos. El médico debe solicitar al laboratorio que intente la observación directa del microorganismo con sus características vibroide mediante el examen del microscopio directo de las heces con tinción de Gram y con el microscopio de campo oscuro para obtener y observar las características de movilidad de este microorganismo. Los síntomas por enteritis de Campylobacter no son tan específicos como para distinguir de una enfermedad de enteritis por Salmonella o por Shigella. La combinación de la fiebre y presencia de leucocitos y eritrocitos en las heces indica una diarrea inflamatoria y diagnóstico definitivo depende de un cultivo. En la infección debe sospecharse en todos los casos el aborto séptico y en pacientes con tromboflebitis aguda. La reposición hidrolítica es esencial para el tratamiento de las enfermedades diarreicas. Para la indicación del tratamiento por Campylobacter, la persona debe presentar al menos fiebre alta con disposiciones sanguinolentas de alto contenido y con una duración mayor de 7 semanas. El tratamiento consiste en un ciclo de eritromicina que va de 250 miligramos vía oral cada 4 horas y en niños se puede utilizar de 30 a 50 miligramos por kilogramo cada 4 horas. Los estudios clínicos también han incluido que se pueden utilizar otros macrólidos, lo que incluye claritromicina y acitromicina. En las infecciones generales se debe iniciar el tratamiento empírico con gentamicina 1.7 miligramos por kilogramo cada 8 horas después de una dosis de choque de 2 miligramos por kilogramo. También se puede utilizar Emipen y clorafenicol. En la cespa sensible se puede usar como alternativa la ciprofloxacina y la amoxicilina, ácido clavulánico, y en ausencia de inmunodepresiones o infecciones endovasculares, el tratamiento se debe administrar durante 14 días. En los hospedadores inmunodeprimidos con infección sistémica por Campylobacter fetus y en los pacientes con infecciones endovasculares suele ser necesario un tratamiento prolongado de hasta 4 semanas. Para infecciones recurrentes en hospedadores con inmunodepresión, en ocasiones es necesario el tratamiento de profilaxis de por vida. El pronóstico va a depender con la rapidez de que se utilice el tratamiento.